nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 19 después de Pentecostés y tenemos la famosa parábola de los convidados del banquete regio, del banquete nupcial real, un poco estrambótico, pero patético, para mostrar realidades profundas que nos son difíciles de captar, y por eso justamente las parábolas, a través de imágenes, semejanzas, de lo que acontece o puede acontecer en el orden social, reflejar verdades divinas. Y aquí tenemos una parábola que parece un poco rara, estrambótica, aunque no lo es, porque vemos lo desproporcionado del panorama y cómo termina, invitando a Raimundo y todo el mundo, donde lo arriaban y encuentro, oye tú, ¿qué haces aquí sin vestido de nupcias? Para afuera. Pareciera de locos. Porque si yo arreo a todo el que vea, va a ir como está. Pero bueno, eso es para reflejar cosas más profundas, y tan profundas que los teólogos, los predicadores, terminan con la gran contradicción de muchos los llamados y pocos los escogidos, y Santas Pascuas, el infierno existe, muchos llamados a salvarse y pocos se salvan. Típico de Calvino. Porque no son muchos los llamados a salvarse, sino todos, por los cuales por todos los hombres fue la redención. Pero no por todos la redención es que se salvan todos, sino muchos. Por muchos. Por eso se dice en la misa, por muchos y no por todos. Pero aquí decimos algo al revés, muchos llamados, como si no fueran todos, y todos redimidos, y muchos salvados, sino pocos. Mejor dicho, qué enredo teológico. Y como a la gente hay que meterle miedo, como arreando mulas, porque solamente a patadas, no. El miedo es el último pivote, resorte, para enderezarnos del mal camino que llevamos. Como decía San Ignacio, Dios mío, si tu amor no me hace ver que tengo que ir a ti, porque te he dejado de amar, o lo que fuera, por lo menos que por miedo vuelva a ti y no me vaya al infierno. Pero la condición del hombre no es el miedo. Entonces, lamentablemente, hay que arriar con miedo, voluntarista para colmo, cuando hay que iluminar a la gente con la verdad. Y la verdad es la que nos dirige. Una vez conocida, se ama. Y cuando eso se refría, el miedo me sirve como la espuela.
pero nada más. No invertir las cosas. Porque aún el miedo solo no me salva del infierno. Es atrición, pero no contrición. Por eso el miedo que me lleva a confesar sin tener contrición por el sacramento de la penitencia pasa de atrición a contrición. Por ese milagro, podemos decir así, del sacramento. Pero el miedo no me salva del infierno. Porque no es con atrición, sino con contrición. Verdadero arrepentimiento y enmienda, no por miedo. El miedo me sirve como para que no siga metiendo la mano en el fuego y mire las cosas. Pero como tan imbécil es el ser humano, y perdónenme, yo incluido, porque yo no soy marciano, damos vuelta a las cosas. Entonces ya no es el amor, el bien, la verdad, la beatitud lo que encamina al bien obrar, sino el miedo o la ley, la policía. Eso es de burros. Así anda la humanidad. Y así andan los teólogos y predicadores. Y no se dan cuenta que están conculcando el Evangelio. Porque aquí mismo vemos que el condenado, sin traje nupcial, como se dice, la gracia, es uno. Y me dice muchos llamados y pocos escogidos, uno solo. En plena contradicción, no cuadra. Y si le sumamos las vírgenes bobas y las inteligentes o sabias, no son ni muchos ni pocos, exactamente la mitad, 5 y 5. Entonces vemos que este pasaje no sirve de nada ni para nada para decir que son muchos los llamados a salvarse, que ya es un error teológico porque son todos, y que pocos son los elegidos o los que se salvan porque no pega. Entonces aquí hay que buscar otra explicación. Y si no se la encuentra, callarse la boca. Porque esto no es la democracia de la verdad. Que cada uno opine en su burrada. Que opine el que sabe. Si es que sabe. Pero no que cualquiera se crea y se erija en doctorcito. Por eso la reflexión, el estudio, la oración. Y dejar la repetidera que se hace después cátedra de la verdad y después no sabemos cómo encajan las cosas. Y cuando viene esta crisis, se nos hundió el Titanic. ¿Qué hacemos? Pero es el cúmulo de imbecilidades a través de los siglos. Porque esto no nace con Vaticano II. Vaticano II vino a poner la cereza, punto. Y así se despachan los jesuitas y antijesuitas y zanjan la cosa. Y no se dan cuenta que están peor que Calvino. Dios predestina a unos al cielo y predestina a otros al infierno. Y ahí sí encajaría más o menos muchos llamados predestinados al cielo y pocos, que te digo, muchos llamados, pero en realidad, corrijo,
pocos predestinados, escogidos o salvados. Como si Dios predestinara al mal. Jamás, eso es una herejía. Dios predestina al bien. ¿Y por qué hay el infierno y la condenación? Porque nos salimos de la providencia divina, de la cual la predestinación es un aspecto específico que es en respuesta con la libertad a la cual yo hago la divina voluntad o no la hago. ¿Cuánta gente la voluntad divina? ¿Y qué hago? ¿Me caso o no me caso? Imbécil, si no sabes. ¿Yo qué hago? ¿Entro al seminario o no? Imbécil, si no sabes. Ni entres. Ah, es que la voluntad divina. Así que la voluntad divina es un comodín y yo, imbécil, no sé qué hacer. ¿Y para qué tengo inteligencia y voluntad? Tengo que hablar como conocimiento de causa. Porque soy autónomo en la determinación al fin último, con conocimiento de causa. Y si no lo hago, me desvío. Y bueno, ahí está el famoso problema de la libertad y de la gracia. Pero Dios no predestina a salvarse y predestina a condenarse. Ni llama a muchos, sino a todos. Todos hemos sido redimidos, pero no todos nos salvamos, porque no todos respondemos. Libremente nos oponemos. Porque la libertad está para actuar en el bien y en el amor. Y si no quiero amar, ¿qué hago? Ni Dios puede contra eso. Entonces, el gran misterio de la gracia y de la libertad. Gran discusión teológica y mal planteada. Y nadie, no discutan, y bueno. Y el problema se sigue planteando. Entonces, ¿cuál es la explicación? Si es que la hay. Vemos cómo nuestro Señor es muy banquetero, no es jansenista, puritano. Yo no voy a banquetes, uy, no, 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 eso es muy mundano. Él iba. Porque un banquete familiar o real en buenas condiciones no tiene nada de mundano. Otra cosa es que me pase de vino, me emborrache y me vuelve mundano. Eso es otro problema. Eso ya es uso y abuso. Pero en sí, no. Es la amistad, es el compartir con los amigos. Cuando se tiene esa cordialidad, unión de corazones, en el bien y la verdad, se participa bonum diffusivum sui, el bien es difusivo de sí. Yo no como solo, invito a mi hermano. Y a nuestro Señor le encantaban los banquetes. ¿Por qué? Y las nupcias. Y aquí es las nupcias del Hijo del Rey, de Dios Padre. ¿Y cuáles son esas nupcias? Sí, las nupcias de la unión de la naturaleza divina con la humana en la encarnación, las nupcias del alma con la gracia unida a Dios, sí. Pero eso no es mucho banquete que digamos. Será come solo.
Aquí se trata de algo social y real. Real, de realidad y de realeza. Entonces, ¿cómo se masca? ¿Cuáles son las nupcias del Cordero? ¿Cuál es el matrimonio? Y su realización plena, de la cual la iglesia es la incoacción, la gracia es la incoacción, y hablo de la iglesia militante. Las bodas del Cordero. ¿Cuál es la esposa del Cordero? Entonces, mis estimados hermanos, si nos remitimos al Cantar de los Cantares y a las profecías mesiánicas de esas bodas, no ya del Israel corrupto, sino regenerado, y como dicen algunos autores, es para el Israel mesiánico. ¿Cuál es ese Israel mesiánico? Porque el actual es un desastre. Y si vemos la misma iglesia en su parte material, igual de desastre o peor. Son las bodas parusiacas del Cordero. Es el milenio. Esta es una parábola milenarista. Que yo sepa, nadie lo ha dicho, ni Castellani, ni el padre Rovira, ni el padre Alcañiz, ni nadie. Me la inventé, sí, me la inventé. Pero cuidado, con pruebas. Y tomadas de aquellos mismos que dan los indicios. Porque si el Cantar de los Cantares, como dice Monseñor Straumbinger, y lo pueden leer en la introducción, resuelve la dificultad que tenían los teólogos, ¿cómo voy a decir que es el Israel si el Israel está podrido, adúltero, apóstata? Y aquí me habla de un Israel puro y santo. Entonces, la solución es el Israel mesiánico. ¿Y el Israel mesiánico cuál es? El apocalíptico milenarista, y no hay vuelta de hoja. Que no lo hayan dicho, pero está. Por eso no me lo invento. Entonces es la parábola eminentemente apocalíptica milenarista. Con las pruebas que estoy dando. Para el que les valgan las pruebas. Porque hay gente que por la ignorancia cualquier prueba desechan. Como la gravedad, la redondez de la tierra, la esfericidad y cuantas cosas. Que yo espero que no me tenga yo que meter en el tema, que aunque no es teológico, a zanjarlo. Pero es que no podemos creer cualquier cosa por ignorancia, por muy doctores que seamos en medicina, en derecho, en abogacía o en filosofía. Porque las cosas tienen su métrica. Y las cosas físicas, físicas, astronómicas, astronómicas. Y no que cualquier cosa sirve para cualquier cosa, y así la Internet mezclada, la verdad y la mentira, el error y la falsedad y la verdad. ¿Y quién va a elegir? Algunos eligen bien, otros mal, pero todo se vale. En un acción y reacción eminentemente marxístico, dialéctico, judaico, gnóstico, cabalista.
No me faltan los adjetivos. Con fundamento teológico, filosófico e histórico. Por eso el sacerdote tiene que ser culto. Y en una marioneta, la voluntad de Dios. Y la sotana, si es que la tiene, le baila. Entonces, es una parábola milenarista, porque ya era hora que si hablábamos de tanto milenarismo y apocalipsis, y como que no hay ninguna parábola, aquí la tenemos, y no es la única. Entonces son las bodas del Cordero, un solo rebaño y un solo pastor. Adveniat regnum tuum, venga tu reino. Y no venga a nos tu reino, porque lo particulariza. Venga a nos, mi almita. En latín no dice adveniat nos regnum tuum, sino adveniat regnum tuum, como dice bien el padre Castellani, con mucha agudeza. Venga tu reino, pero estaría mal. ¿Cómo el cielo va a venir? Si es yo que tengo que ir al cielo, ¿no? ¿En qué quedamos? Contradicción de la iglesia. 2 más 2 me da 3. O por ahí como una fórmula. 1 más 1 me da 3. Sí, claro. Cuando yo no observo los pasos y me salto el debido proceso. De lo cual aquí en Colombia sabemos mucho, porque sabemos más del debido proceso que de leyes. Porque nos derribamos cualquier ley con el debido proceso. Pero bueno, sé que nos sepa entonces el debido proceso para que se procese bien la información, por lo menos. Entonces, ¿en qué quedamos? Si pedimos el reino y no que vayamos al reino, Dios está contradiciendo, papá Dios. Venga tu reino. Está claro. El reino de Cristo Rey, las bodas del Cordero con el Israel mesiánico, que es todo. El Israel convertido y la iglesia, o los hombres de iglesia, convertidos después de la gran apostasía que estamos viviendo y aplaudiendo con el papanata de Francisquito. Cristo, sangre pagana. Un momento, che, se te pasó Isidorito Cañones con mitra papal o tiara. Es sangre divina, pedazo de hereje. Y que le moleste a algunos, porque hasta Rafael Arango oye el sermón, ¿no? O se lo dicen. Pero le molesta las palabritas o las palabrotas. Pero si a mí me dice algún desgraciado HP, ¿qué quiere que le diga? Ay, mi hijito, pero le parto la cara. Entonces, por eso las palabras, para defender la maternidad divina. Y al que tiene a la Virgen por madre, la tiene que defender aunque sea las patadas cuando se la mancillan, judaica y sutilmente. Así que, clarito. Pero por lo menos Rafael Arango se está dando cuenta. Galat
Claro que el problema de ellos es que no aceptan a Lefebvre, a Monseñor Lefebvre ni la fraternidad. Y bueno, en vez de reconocer el error, y ahora, ¿qué fraternidad? No la que presenta Felé y Ordóñez aquí en Colombia, porque eso es un desastre. Supuesto candidato a la presidencia con una fórmula protestante judaico-masónica. Por Dios. Y voy a gobernar en católico. Tu abuela, pedazo de imbécil. Alguien te lo tiene que decir, Alejandro Ordóñez. Y más, ¿quién más que yo que fui tu querido amigo? Es obra de caridad, hijito. ¿Qué te pasa? No te podías escapar. Ahí te va. Y que Beatricita se deje, y perdónenme, de ir a la capilla que le firmen, cuando no le tendrían que dar ni la comunión. Fórmula presidencial con un pastor. Aleluya, por Dios. Y voy a ser católico, liberal. Alguien te lo tenía que decir, Alejandrito, Beatricita, si iban a escapar, pero che, ¿cómo subestiman? Y si tienen algún problema, conversemos. Así de claro. Soy fregado, jodido, suena mal, pero es así. Porque la verdad es fregada y jodida. No se puede decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa y democracia y cada uno tiene derechos. No, señor, el derecho de la verdad en primacía. Y el que esté con la verdad, lo demás, out, fuera. Infierno, ¿qué vamos a hacer? Entonces estamos volviendo un poco al tema, porque ya me había medio salido, pero bueno, hay que hacer los speech comerciales de carácter doctrinal, en vez de inventarse uno anécdotas idiotas con hechos de la realidad que nos sirven para hacernos ver también las cosas. Parabólicamente hablando, no de parabólica de física, sino de exégesis. Comparativamente hablando, sirve. Entonces, vemos cómo nos encontramos con que esas bodas es el Adveniat Regnum Tuum, la gran promesa de un solo pastor y un solo rebaño, y del Israel mesiánico compuesto del Israel carnal convertido y de la gentilidad convertida, que es lo que forma hoy esta iglesia, neo-iglesia, sinagoga de Satanás e iglesia del anticristo. Porque no está mejor la iglesia que se dice hoy iglesia que la sinagoga, está sinagogizada. Están igual o peores, por culpa del judaísmo y de los imbéciles, como el que es masón sin ser judío. Doblemente estúpido. Entonces, esas son las bodas. Y por eso está reflejado en el Cantar de los Cantares. Y esa es la gran y bienaventurada esperanza. Entonces, profundamente milenarista. Guste o no guste, y al que no le gusta, es porque tiene un problema. Porque si no sabe, pregunta, mira, estudia, pero no conculca. Pecado contra el Espíritu Santo. Típicamente farisiaco.
Y por eso se equivocaron los judíos con la primera venida. Y dice el padre Castellani, por culpa del fariseísmo, que corrompió el mosaísmo, y los católicos se equivocarán no sobre la primera, porque ya vino, sino sobre la segunda. Como se están equivocando todos estos, aún que se dicen tradicionalistas, anti-apocalípticos y anti-milenaristas. Así de claro. Entonces esas son las bodas celestiales, pero terrenales. Es aquí donde se hace, para que después culmine en el octavo día, después del séptimo milenio o edad, en el cielo, cuando Cristo tenga todo bajo sus pies y entregue su reino al Padre. ¿Y qué pasa entonces con muchos y pocos, muchos llamados y pocos elegidos? Apocalíptico, milenarista, che, ¿qué te pasa? Bienaventurados los de la primera resurrección, los que quedan vivos y serán transformados en el aire y arrebatados conjuntamente para después descender con Cristo y sus santos. Y no para ahí la cosa. Y los viadores que quedan vivitos de hueso y carne, sin haber resucitado porque no mueren, sin ser transformados ni arrebatados. Y que serán los que procreen, los viadores, que vienen de la gentilidad y del judaísmo, o la sinagoga, o del Israel carnal, y ambos convertidos y fieles a Cristo, pueblen esta tierra hasta la segunda resurrección y el juicio final. Está clarito para el que quiera medio ver. Entonces, muchos llamados, no todos, literalmente, a la primera resurrección. Muchos, muchísimos. Todos los santos del cielo. A ver, pero no todos. Porque están los transformados, que sin morir también. Y muchos, ni a lo uno ni a lo otro, viadores, a poblar la tierra, y no como creía el imbécil de Bayer, y se lo voy a decir porque se me saltó, para que se dé cuenta ese opusdiano que cree, además, que el sacerdote es la maquinita que le da café o que le da un cortado o que le da el chocolate o el capuchino. Y lo además de esa autoridad sacramental de maquinita es el laico el que tiene la autoridad y es el judío, porque el Opus Dei es judío como su fundador. Así de claro. Yo no me voy con medias tintas. Y el imbécil le decía a una fiel, que no la voy a nombrar, de todas conocidas, que se quedara tranquilita, porque en el milenio ellos iban a ser marido y mujer. ¿Y qué sabe él? Absurdo de locos, y más loco lo que dijo, y lo hago para fusilarlo, porque se tiene que poner en su puesto, creando problemas
a su alrededor. Que no hay que fumar, porque eso molesta a los hijos de los ángeles. ¿Cómo hijos de los ángeles? Sí, los ángeles que tuvieron hijos. Ah, no están como los griegos que eran los dioses. Estos son más brutos, los ángeles. Pero hay que ser imbécil, un espíritu puro. Tener hijos carnales no cuadra. Pero así es la estupidez. O la serpiente erecta del por ahí, el otro nieto, imbécil también. Y así. O que yo me crea que porque los gigantes hayan existido, o los dinosaurios, de ahí yo salga los reptilianos. ¡Imbécil! Para un poco. Una cosa es que haya habido gigantes, bueno, ¿y qué? Y no, Matusalén no vivió casi 1000 años, ¿y qué? Y ahora no vivimos ni 100. ¿Cuál es el problema? Pero de ahí a pasarse, es que hay que ser imbécil. Lamento. Lamento. Es que la ignorancia hay que matarla aprendiendo, estudiando, preguntando al que sabe. Pero no opinando en mi derecho. Y voy a discutir de tú a tú, como un soldado discutiendo con el general. ¿Qué te pasa? Las cosas en su orden. Es que estamos muy igualados porque la ignorancia es atrevida y cualquiera se cree con derecho a saber de todo y opinar de todo porque lo leyó en el internet. No, señor. Respeto a la verdad. Pero si ya ni la iglesia es la verdad, porque ni se sabe, no posee la verdad, dogmas, los dogmas cambian, ya no es verdad. Si cambian, no es verdad. Típico del cambio dialéctico, gnóstico, cabalístico. Está. Pues bien, entonces, vemos cuántos, muchos y pocos escogidos. Porque unos serán redivivos, resucitados, con visión beatífica, otros, sin morir, transformados y arrebatados, con muchos de los que resucitan, porque hay también unos que resucitarán y otros bajan, bueno, yo ahí bien no sé, pero el Evangelio dice, o la epístola dice, que resucitados y transformados, todos arrebatados. Literalmente. Y después quedan los viadores. Entonces vemos cómo hay muchos grupitos. Muchos para aquí, resucitados, primera resurrección. Muchos transformados, sin morir, y muchos viadores, sin ni lo uno ni lo otro. Entonces, y todavía es el periodo de la primera resurrección, falta de la segunda, la del juicio final. Que es otro cuento en el que no me voy a meter porque ya me alargué y no quiero agrandar el chicharrón, que ya esto solo de por sí es enjundioso. Entonces vemos cómo el muchos llamados y pocos escogidos no es el predestinacionismo de Calvino, predestinados aquí, predestinados allá, ni que muchos llamados y pocos los que se salvan, sino que es apocalíptica, milenarística, exegéticamente hablando. Muchos resucitarán,
muchos se transformarán, muchos serán arrebatados y muchos quedarán en la tierra para parir y poblar esta tierra hasta que se culmine y plenifique las bodas del Cordero en esta tierra, venga el juicio final y todo resumido en Cristo y bajo su cetro lo entregue al Padre, del que todo procede como fuente de la divinidad. Más teología, más mística, échenla la que quieran. Pero esa es la gran visión teológica de Santo Tomás, aunque sin hablar del Apocalipsis y del milenio, pero sí de lo que sale del Padre, vuelve al Padre a través de Cristo, su Hijo, divina, pura e inmarcesible imagen, perfecta, eterna. Entonces vemos, mis estimados hermanos, cómo ha faltado visión exegético-apocalíptica milenarista por la cual se han confundido todos o casi todos los teólogos con esto. Hasta el mismo padre Castellani, que me ha dado luces y en el cual yo me asiento, y sobre otros muchos, como un enano, pero que ve más que el gigante, porque está sobre sus hombros, o peor aún, arribita en la cabeza. Entonces, vemos como la interpretación literalísima, apocalíptico, milenarista, de esta parábola eminentemente mesiánica, milenarista. Que esto nos ayude a consolidarnos en la bienaventurada esperanza de que tanto habla San Pablo, y que así perseveremos hasta el final por la gracia de Dios y la ayuda de la Santísima Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.